Hay una historia más allá del pesebre. Hablar del Hijo de Dios es hablar de la esencia pura, de la deidad mismísima de Dios. Hablar del Hijo no es simplemente hablar de un hombre que tomó lugar en Belén de Judea, que comenzó su historia hace 2000 años. Hablar del Hijo de Dios es hablar y remontarnos hacia la eterna gloria de Dios. Porque antes del pesebre, Él ya existía. Antes de que lo vieses en un pesebre, Él tiene una historia, y escuchen esto, y su historia es eterna. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano Israel? Que el Hijo no tiene principio de días. Por eso Él se presenta diciendo que Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Antes que hubiese una cosa, Él ya existía real y como persona divina. Bendita sea la gloria de Dios. Hay una historia eterna antes de la encarnación del Hijo de Dios. Y eso es lo que quiero tratar el día de hoy, centrarnos en la persona de Jesucristo, porque si la esencia de la Navidad es los regalos, es los abrazos entre todos nosotros, y esa es la esencia de la Navidad, entonces estamos todos fritos. Más sin embargo, si la esencia misma de la natividad es la persona del Hijo de Dios, entonces honremos y demos la gloria a aquel que la merece. La eternidad trasciende al espacio y al tiempo. La eternidad es un estado, no es un lugar. Es un estado propio del ser de Dios. Es el único que existe en sí mismo. En teología nosotros conocemos esta existencia como aseidad. Creemos que Dios es un ser aseico. Eso significa que Dios posee en sí mismo el origen de sí mismo. Nadie le dio a él origen, nadie le provocó a él ser creado. No hubo algo ni alguien antes de la eterna divinidad y esencia del ser de Dios. Él en su propio eje, en su propio círculo, es una eternidad rotativa. O sea, siempre ha sido. Por eso la Biblia lo describe sin principio y sin fin. Es como un círculo perfecto. Un círculo perfecto, tú no sabes dónde inicia ni dónde termina. Si tú ves un círculo perfecto, no sabes dónde está su principio y tampoco sabrás dónde está su fin. Tomamos esa analogía barata y débil para tratar de explicar en un sentido la eternidad en la cual existe Dios. Dios no se le ve principio, a Dios no se le rastrea el origen. Todo lo que podemos decir es que Él habita en la eternidad, y aquello, lo que sea de lo que estemos hablando, trata sobre algo que no tuvo un origen. El Hijo del Padre no tiene su historia en el pesebre. El Hijo del Padre tiene su historia en la eternidad. Él lo declaró así en Juan capítulo 17, versículo 5. Espero no ser demasiado técnico en las palabras que usar, pero voy a usar teología básica. Créanme que va a ser teología básica en esto. Este sermón es teológico y cristológico. Teológico porque trato acerca de Dios, y cristológico porque hablaré de la persona de Cristo. Y si alguien pensó de casualidad que la Navidad era verdad, el baile y el chupe, pues se equivocó. Se equivocó. O la Navidad es el árbol o es el regalo, pues se equivocó. Todo gira en torno a la persona del Hijo. El Evangelio escrito por Juan, capítulo 17, verso 5, es el Hijo en una oración sacerdotal que se aproxima en una relación íntima con Dios el Padre, y dice estas palabras categóricas. Palabras que escapan muchas veces de nuestro entendimiento como teólogos. 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La historia del Hijo no está en el pesebre, sino antes del pesebre, y ese antes abarca la eternidad. Por eso el profeta Miqueas lo describe diciendo: sus salidas, o sea, sus visitaciones a la tierra, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es el Hijo del Padre,
La corona y la hermosura de la gloria misma es la imagen del Dios invisible. Es el Hijo eterno de Dios, bendito sea para siempre. Entonces aquí dice en su oración: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria. Vean el tiempo pasado, el pretérito perfecto. Vean cómo dice: aquella gloria que tuve, pasado, que tuve contigo. ¿Cuándo tuvo esa gloria? Antes que el mundo fuese. La palabra mundo es antes que el cosmos, antes que el universo, antes que las galaxias, que el espacio, que el tiempo, que la materia, que la energía, antes que los cielos, que la tierra, que los mares, antes que los seres humanos. Yo tuve una gloria y la tuve al lado tuyo, Padre. Ese es el Hijo antes del pesebre. El Hijo coronado en toda la hermosura de la gloria de Dios. Antes de que existiese una cosa, existía la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en armonía eterna, en atributos divinos, estaban coronados de una magna gloria, de una indescriptible apariencia, habitando por los siglos de los siglos. Ese es el Hijo de Dios al que venimos a adorar y darle el honor. Juan usa aquí la palabra doxa pro. Doxa pro habla, escuchen esto, habla de la extraordinaria y centellante gloria en todas las riquezas y las perfecciones divinas, de la sabiduría y del conocimiento. O sea que cuando el Hijo dice: glorifícame con aquella doxa pro, con aquella gloria que tuve de conocimiento, escuchen, de esa centellante majestuosidad que tuve antes de encarnar, que tuve antes de estar en el pesebre, que tuve antes de estar en la tierra entre los hombres, porque esa gloria me pertenece. O sea, la expresión es poderosa. Habla de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento, de la perfección. Cristo es la sabiduría misma de Dios. Cristo no tiene sabiduría. Escuche esto: Cristo no tiene sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Cristo no tiene santidad. Cristo es la mismísima santidad de Dios. Cristo no tiene justicia. Cristo es la justicia divina manifestada en toda su perfección. Y Cristo no tiene amor. Él es puro en toda la plenitud del amor de Dios. Este es el Hijo y sus orígenes son eternos. Entonces, en la eternidad y antes de que existiera una cosa, ya estaba Él centellante, glorificado, siendo exaltado, siendo alabado por, escuchen esto, por la misma gloria que lo rodeaba. Además, a la postre vino la creación de los ángeles, los cuales no cesan ni de día ni de noche de alabar y de exaltar al Dios Todopoderoso, en el cual se incluye a la persona del Hijo. Bendito sea para siempre. La gloria estaba exteriorizada en la persona de Cristo. Antes, en la eternidad, tenía una gloria exteriorizada. Esa gloria exteriorizada estaba formada de una nube. Los antiguos hebreos la conocen como Kevod. Es la gloria misma de Dios. También hablaban de la Shekinah, que era la presencia manifestada, la presencia hecha visible de Dios. El Hijo siempre poseyó esa gloria, esa Kevod, y siempre la manifestó en forma de nube. Por eso es que Apocalipsis describe al Hijo de Dios retornando de los cielos y dice que estaba rodeado con las nubes de la gloria de Dios. Porque siempre tuvo esa Shekinah y esa Kevod en su propio ser. Bendito sea para siempre. Juan también describe y dice: glorifícame tú al lado tuyo. Esta preposición griega, usamos una preposición griega, la que llamamos para, así como para, pero con acento en la para. Para significa estar junto a o estar al lado de. El Hijo estaba estaba al lado del Padre. El Hijo no era ni es la persona del Padre.
El Hijo es la persona del Hijo. Y es el Hijo el que visibiliza, el que materializa, el que muestra, el que manifiesta la gloria de la representación de lo que es Dios en la tierra y entre los hombres. Bendito sea para siempre. Escuchen esto, estar al lado, pues es eso, no significa otra cosa. No hay que reinterpretar estas palabras. Distinguirse bíblica y teológicamente de la persona del Padre. Estar al lado es estar junto a otra persona. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso el Hijo le dice: yo tuve esa gloria estando al lado tuyo. O como canta hermosamente Juan capítulo 1 verso 1: en el principio era el verbo, en argen logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, aquí Juan está, ¿verdad?, eternizando al Hijo de Dios. No lo está originando, localizando en un pesebre. Lo está eternizando. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El griego dice en argen logos, en prosteón, porque está hablando de la presencia dinámica, activa, pensante, racional del Hijo antes de encarnar en la eternidad junto al Padre. Bendito sea para siempre. Vean ustedes lo que dice Miqueas. Miqueas dice: sus salidas, motzá kedem. Miqueas usa estas palabras, motzá kedem, para darle origen a aquel del cual está hablando. Dice motzá kedem cuando refiere al Mesías, cuando refiere al Hijo. Motzá kedem le está dando origen en la eternidad, no entre los hombres, no entre las mujeres, no en el plano físico, no en el plano terrestre, sino más allá de este. Motzá kedem habla de sus salidas de la eternidad. El Hijo de Dios viniendo a través del Antiguo Testamento, manifestándose y mostrándose entre los hombres, hasta que llegase el tiempo de hacerse carne. Pero hasta este momento que estoy hablando con ustedes, les estoy describiendo al Hijo de Dios antes del pesebre. El Hijo salía desde el principio, dice desde el principio. ¿Cuál principio? Pues el principio de la creación. Cuando se dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaba el Hijo. Antes del pesebre, el Hijo estaba creando también. Dios el Padre dictaba que se ejecutara la creación, y el Hijo, siendo el verbo, se exteriorizaba. Por eso cuando lees en Génesis capítulo 1, y dijo Dios, cuando el Padre habla, y dijo Dios, era el verbo, era la eterna presencia de la persona del Hijo, la que salía como la palabra misma y ejecutaba la orden del Padre, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se movía sobre la faz de las aguas. Por eso él en Génesis 1 es llamado Elohim, que quiere decir literalmente dioses, pero no pensamos en dioses, sino que quiere decir potencia, poder manifestado, porque la Trinidad de Dios estaba operando en la misma creación. Pero aquí tienes al Hijo de Dios desde los principios de la creación. Bendito sea, porque Él es antes de todas las cosas. Para crear, para haber hecho el mundo, es porque Él tuvo que estar antes del mundo. El Hijo, desde la eternidad, siempre poseyó el poder de manifestarse. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben quién fue el que se le manifestó a Moisés en la zarza? ¿Saben ustedes quién fue el que se mostró a Moisés en la zarza ardiente? El que dijo: yo soy el que soy. Era el Hijo de Dios. Por eso se mostró como el ángel de Jehová en medio de la zarza ardiente. Y es el Hijo el que se visibiliza, el que muestra, materializa la presencia de Dios en esa zarza, y envía a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Por eso no le extrañe que en el Nuevo Testamento es el Hijo el que utilice la expresión yo soy. Los hebreos no tienen o no incluyen en su lenguaje articulado, no utilizan nunca la palabra yo soy. En lengua hebrea es ejeyer, asher ejeyer. Ellos no usan nunca yo soy.
Para decir yo soy abogado, yo soy doctor, ellos dicen yo abogado, yo doctor, yo mecánico, pero nunca soy. ¿Por qué? Porque para ellos soy habla de la presencia existente y eterna de Dios. Pero el Hijo, Cristo Jesús, en los días de su carne, se atrevió a decir yo soy. Y dice, y los judíos tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué me apedrean? Dijo, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿En qué manera se hizo igual a Dios? Al decir, yo soy el existente, el eterno. Cuando el Hijo se manifestaba a través de la historia de la humanidad, Él se mostraba muchas veces en figuras, en símbolos, en alegorías. Porque hablar de Dios, hablar de cualquiera de las personas de la Trinidad, hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para hablar de ellos, los profetas se tuvieron que valer de figuras, de símbolos, porque Dios es indescriptible en toda su esencia y poder. Y también utilizaron un lenguaje llamado el lenguaje antropomórfico. ¿Con qué se come eso, hermano? El lenguaje antropomórfico, la palabra antropomórfico está compuesta de dos palabras. La primera es antro. Antro quiere decir hombre, antropos, hombre. Y mórfico habla de la morfe, de una forma. O sea que cuando se manifestaba Dios en la tierra, cuando se manifestaba la persona del Hijo, tomaba una morfe, una forma temporal. Siendo su persona eterna, Él se podía mostrar en forma de nube, en forma de una columna de fuego, se podía mostrar en muchas formas, en forma de viento, en forma de fuego, pero la esencia misma de la persona del Hijo, nadie jamás la ha visto, porque el que ve una de las personas de la Trinidad estaría viendo la totalidad de Dios, y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la descripción de la eternidad en el Hijo. Quiero que vean Hebreos capítulo 1. Vayan a Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Vean esta declaración que se hace del Hijo del Padre antes de encarnar. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Vean cómo le llama al Hijo, le llama Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué tal? El Hijo es llamado Dios. ¿Quién llama al Hijo Dios en este pasaje? ¿Quién está llamándole al Hijo Dios? ¿El escritor de Hebreos o quién? Si usted ve el verso 5, Hebreos 1:5, el verso 5 revela que es el Padre el que está hablando. Por eso dice, yo seré a él Padre. Aquí el Padre está hablando. Cuando dice, yo seré a él Padre, aquí la persona del Padre está hablando, y él será mi Hijo. En el verso 6, cuando nuevamente vemos al Padre hablando, cuando el Padre introduce al Hijo en el mundo, le ordena a los ángeles que lo adoren. Pero cuando llega al verso 8, dice el escritor de Hebreos, así como el Padre viene hablando, más del Hijo dice. ¿Quién dice? El Padre. El Padre dice esto del Hijo. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. El Padre diciendo esto del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre mismo declarando al Hijo en toda su divinidad, en todo su poder. Bendito sea para siempre. Por eso dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí la declaración la hace el mismísimo Padre. Bendito sea el Señor, atribuyéndole lo que es al Hijo, la honra divina de su deidad. Bendito sea el Señor. Aunque les sea un poquito complicado entender esto, es una profundidad tremenda. Por eso se nos habla de que es un misterio, e indiscutiblemente, dice el apóstol, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Bendito para sí. ¿Para qué? Para salvarnos a todos nosotros.
Este sermón teológico cristológico lo estoy haciendo en honra al Hijo de Dios. Aunque usted quizá no me entienda algunos de los términos y algunos sí me están comprendiendo, pero que usted no me entienda, el sermón lo hice con toda la intención de honrar y posicionar al Hijo en el lugar que le corresponde y dejar de limitarlo y de tenerlo en un pesebre, lo cual también abarca un gran honor y privilegio al venir al mundo, dignarse, humillarse para estar en un pesebre y venir a salvarnos. También eso es, cabe decir que eso también es una dicha, es una honra tremenda. El mundo no es digno de recibir tan valioso tesoro escondido en la eternidad. Bendito sea el Señor. Pero este sermón tiene como fin hacerle a Él ver que la iglesia le reconoce a Él en toda su posición como hijo, bendito sea, y no solamente como hijo, sino poseyendo el mismísimo trono de la eternidad. Bien, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, hay una descripción maravillosa. Este es el canto de la iglesia primitiva. Los antiguos cristianos tomaban Filipenses 2:5 como un canto. Era una expresión hermosa para hablar de la encarnación del eterno Hijo de Dios. Y cuando lo tenga, dígame en Filipenses 2:5. Dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vean qué impresionante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero que noten estas palabras. Aquí hay unas palabras poderosas que usa Pablo. Primero dice que el Hijo tuvo un sentir. Atentos a esto. Antes de encarnarse, antes de tomar un cuerpo humano, antes de estar en el pesebre, estaba Él en la eternidad. Pero Él tuvo un sentir, escuchen esto, ese sentir lo tuvo Él desde que Él existe. Y si sabemos que Él no tiene principio ni origen, que a Él nadie lo creó, entonces desde que su persona es, siempre tuvo ese sentir. Dice Pablo, ¿qué sentir tuvo el Hijo? Bueno, el Hijo, sabiendo que Él tenía la forma de Dios, el Hijo sabiendo que Él era igual en naturaleza a Dios, tuvo un sentir, o sea, una posibilidad eterna. Otra vez, una posibilidad eterna siempre tuvo el Hijo de encarnarse y de tomar forma de siervo y ser semejante a los hombres. Siempre tuvo ese sentir de un día tomar semejanza de hombre y ser como un siervo. Bendito sea para siempre. Quiero que quites de tu mente por un momento toda la existencia. No existe nada, ni universo, nada existe, ni ángeles, ni nada. Estaba el Hijo del Padre existiendo por toda la eternidad, y Él tenía un sentimiento profundo en todo su ser. ¿Cuál era ese sentimiento profundo? Dice Pablo: despojarse de todos sus honores, de todos sus privilegios y mostrarse en el futuro como un hombre. Pero pastor, está diciendo que no había hombre sobre la tierra. Que no había creación todavía. Que todavía no existía ni hombre ni mujer. Entonces, ¿cómo pudo tener ese sentimiento? Aquí está el origen y el misterio del por qué existimos nosotros. ¿Saben ustedes por qué existimos los humanos? Existimos nada más para cumplirle el sueño al Hijo del Padre, para cumplirle y satisfacer ese sentir que tuvo el Hijo de un día hacerse hombre. Porque de otro modo, ¿cómo se iba a hacer el hombre si no existían hombres?
Primero tuvo que existir ese sentimiento del Hijo en hacerse hombre, y entonces en consecuencia Él crió a los hombres y a las mujeres para un día tomar carne, piel y apariencia de esos hombres que había creado y cumplir su sentimiento y su sueño de un día mostrarse como hombre. Pero con eso le estoy diciendo que nosotros existimos solo por la única razón de satisfacer el sentir que hubo en Cristo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pablo usa una palabra hermosa, sentir, froneo. Froneo. Esta palabra froneo dice: haya pues en vosotros este sentir, este froneo que hubo también en Cristo. Froneo quiere decir este pensamiento, este sentimiento. El sentimiento del Hijo solamente es propio de una persona racional, de una persona pensante. Algo o una cosa no sienten. Esa silla no siente, esa bocina no siente, las cosas no sienten, los objetos no sienten. Para sentir se necesita una persona real, dinámica, una persona sustancial, un ser que sienta. Bendito sea el Señor. Y Pablo dice que el Hijo tuvo ese froneo, ese sentimiento propio de su ser. Entonces aquí en la eternidad hay alguien pensando, y no algo, sino alguien pensando por la eternidad. Las cosas no sienten, los objetos no sienten, pero este sentir es de alguien. Este sentir, además, miren, noten cómo Pablo dice ese sentir que hubo en el pasado, que hubo en Cristo Jesús. ¿Dónde y cuándo tuvo Jesús este sentir? Bueno, estando en el cielo, antes de la encarnación, cuando era en forma de Dios, cuando era igual a Dios, Él tuvo este sentimiento, este pensamiento. Antes de tomar la forma de siervo y antes de ser semejante a los hombres, Él ya tenía ese sentimiento de hacerse hombre. Por eso Pablo dice, siendo en forma sustancial de Dios, siendo igual a Dios. Si Él es llamado Hijo de Dios, eso significa que Él ha de ser igual en naturaleza a Dios. Bendito sea el Señor. No hay analogía, escuchen esto, no existe un ejemplo humano para describir la grandeza, la majestuosidad de las personas de la Trinidad. No existe. Nos valemos de cositas así para poder explicar un poco de las profundidades de Dios. Siendo igual a Dios, Pablo está diciendo, Cristo siendo igual, el Hijo de Dios siendo igual a Dios, Pablo está diciendo con esas palabras que Él era de la misma naturaleza y del mismo nivel de Dios, puesto que tenía la mismísima forma de Dios. Si yo digo, tengo un hijo, ¿verdad? Jared es mi hijo. Jared, mi hijo, es una persona distinta a mí, ¿cierto? Jared no es mi propia persona, o si es mi propia persona Jared, ¿verdad que no? Pero Jared no es mi propia persona, ni yo soy la propia persona de él. Somos distintos como personas. Pero los dos por naturaleza humana somos iguales, porque él no es un subhumano ni tampoco es un superhumano. Él es raza humana, especie humana, naturaleza humana. Por lo tanto, somos iguales por naturaleza. Cuando la Biblia habla de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, por hijo ha de entenderse que Él es igual en naturaleza a la mismísima divinidad de Dios, pero distinto en cuanto a su persona por ser hijo. Alábale que Él viene pronto. El Hijo entonces, de forma hipostática, o sea, sustancial, el Hijo posee esos honores, esa forma de Dios. El Hijo, habitando y siendo la esencia divina, en teología la conocemos como usía de Dios, que es la esencia misma donde habitan las tres hipostates, que son las tres personas de la Trinidad. El Hijo, estando en ese sentir, dice, ha llegado el momento de la encarnación. Aquí es en Juan capítulo 6, verso 38, donde comienza el Hijo a explicar cómo es que sucedió el momento de su encarnación. Abra Juan capítulo 6. Juan 6:38, aquí llega el tiempo de la posibilidad eterna de ese sentimiento, donde el Hijo cumple su sueño.
Y vean lo que ocurre en el cielo. Porque he descendido del cielo. Estas son palabras del Hijo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí hay algunas cosas para analizar y sí podríamos profundizar, pero voy a ser básico en estas expresiones. Escuchen, por favor. Estando el Hijo en el cielo, el sentir de encarnarse ha llegado. Se quitó los honores. ¿Cuáles honores? Las glorias, los privilegios, todo lo que poseía, el mismísimo trono. Bendito sea para siempre el Señor. Fue como un general que se arrancó las insignias de su uniforme. ¿Ven todas las banderitas, los logros que traen los generales, los militares aquí? Estando el Hijo con todos esos honores en gloria, se los arrancó. Fue como alguien que hizo esto y las empezó a poner sobre el trono. Dejó todos sus honores y entonces dice: heme aquí, Padre. Dice: voy a descender no haciendo mi propia voluntad, voy a someterme a tu voluntad. El Hijo lo hace voluntariamente. O sea, que no veamos a Dios el Padre como obligando al Hijo, sino que voluntariamente y sobre todo por el amor que el Hijo nos tiene, sometió su propia persona, su propia voluntad a la obediencia de Dios el Padre. Y por eso dice el Hijo: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para sino la voluntad del Padre, el que me envió. Ahora, noten estas expresiones que el apóstol utiliza. Juan está diciendo que la acción, atentos, porque se me puede perder aquí, que la acción de ser enviado ocurrió en el cielo, no en la tierra. Otra vez, la acción de ser enviado ocurrió en el cielo, no en la tierra. Esto lo debo de aclarar categóricamente debido a las sectas y a los sectarios que quieren hacer ver al Hijo siendo enviado en los días de su carne. El Padre envía al Hijo durante los días de su carne. No es que lo haya enviado del cielo, lo envió durante los días de su carne. Mas, sin embargo, el apóstol Juan está diciendo que la acción de ser enviado y el enviado se ejecutó estando en el cielo. Por lo tanto, el Hijo del Padre descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Bendito sea para siempre. Denle el aplauso fuerte al Señor. Aquí entonces hay un alguien que envía. ¿Quién es ese alguien que envía? El Padre. En el cielo hay un alguien que envía, es el Padre, pero también está viendo un alguien que es enviado, el Hijo. ¿Notamos eso? Y escuchen por favor esto que les voy a compartir, estimados y estimadas hermanas en el Señor. Siempre el que envía o el enviador se distingue del enviado. Yo no puedo enviarme a mí mismo y decir: me enviaré a mí mismo a llevar esta noticia. Si yo digo a cada uno de ustedes: mi Padre me envió, o por sentido común o por raciocinio, dirán y creerán que yo tengo un Padre verdadero que me envió. De otro modo, si les digo: mi Padre me ha enviado con esta noticia a ustedes, pero en realidad no tengo un Padre, les estoy mintiendo. ¿Cierto? Les estoy mintiendo. Si el enviador es el Padre en el cielo, envía al Hijo. El enviado es el Hijo, el enviador es el Padre. Ambos se distinguen. Y si el Hijo dice: el Padre me ha enviado,
debemos creerle que hay un Padre en el cielo que se distingue de quien fue enviado y es el Hijo. Yo lamento mucho, ¿verdad? Aquí viene lo montaño, voy a hacer un paréntesis. Pero yo lamento mucho cómo mis hermanos trinitarios confunden, teniendo tantos años en el Evangelio, años, confunden a la persona del Hijo con la persona del Padre. Lamento mucho eso, porque yo provengo de una secta donde estuve más de 20 años, donde negaba la persona del Hijo. Y cuando yo escuchaba trinitarios decir que el Hijo era el Padre, cuando yo escuchaba trinitarios, yo me burlaba de ellos, decía, ven, ellos mismos están haciendo un reconocimiento. Y a muchos se les llegó a grabar y con eso los tenían. Vean, aquí está declarando que el Hijo es el propio Padre. No, señores. Después de más de 20 años en esa secta, salí creyendo en la Trinidad, la única verdad escritural, la única verdad bíblica. Denle el aplauso fuerte al Señor. Y desde que me convertí hasta la fecha, lejos de mí el confundir al Hijo con el Padre o viceversa. He de orar a Dios el Padre diciendo, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Pero no he de orar diciendo, Jesús Padre mío, Jesús Padre mío. Oración equivocada, muy equivocada. Hablaré diciendo, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, entendiendo a la Trinidad de Dios en su participación con los hombres y las mujeres. Siempre doy este consejo. Por eso, por un error de esta magnitud, fue que refutamos al Señor y al hermano Gary Elí. Porque él proclama, medio siglo he predicado el Evangelio. Y ¿saben una cosa? Puede ser cierto. Y es un evangelista, pero no es teólogo. Aquí los teólogos respondemos a la doctrina y los apologistas respondemos a esto. Puede ser evangelista, puede ser usado en su campo y todo, pero se metió en un terreno escaboso que solo los teólogos manejan o los eruditos. Se metió tan fuerte y confundió a la persona del Padre con el Hijo y tenía un montonal de sectarios burlándose de la doctrina de la Trinidad. Le mandé 3, 4, 5 emails, no me contestó. Le hice una llamada al señor Gary Lee, no me contestó. Le dije, si no contesta o no baja el video que subió, le vamos a refutar. Y no lo hizo y le subimos el video y entonces fue avergonzado públicamente. Y le dijimos de paso, le amamos en el Señor, es nuestro hermano, pero creemos que ha cometido un error teológico grave. A usted lo sigue mucha gente y puede confundir a las personas. Aquí entonces estamos viendo las expresiones del Hijo. Ahora, para descender del cielo, Jesús dice, he descendido del cielo. Ahora, para descender del cielo es necesario estar en el cielo. De otro modo, ¿cómo alguien podría decir que descendió del cielo si no estaba antes en el cielo? Es lógico que Jesús, el Hijo, está siendo enviado desde la mismísima gloria, siendo Él sustancia pura, eterna deidad, imagen del Dios invisible, creador, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, porque está escrito en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está hablando del Hijo eterno del Padre. Hay una historia detrás del pesebre. Ver a Jesús en el pesebre es lindo, pero verlo en la hermosura de su gloria es mucho mejor. Está escrito que el Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Aquí vamos a ver brevemente la encarnación. Esa persona divina del Hijo que les he descrito en todo este sermón teológico cristológico, tiene el sentimiento, desciende del cielo. Al descender del cielo, toma posesión de un cuerpo humano. Se encarna, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Él se encarna, o sea, piensen en esto, Él es una persona divina sin tener un cuerpo, pero va a encarnarse, va a tomar un cuerpo. En el momento que su persona divina entra al vientre de María, en ese momento, en el ipso facto, como dice la locución latina, en ese instante, en ese momento, en ese choque, se provoca la unión de la naturaleza divina del Hijo con la naturaleza humana. En ese instante se cumple el sueño del Hijo. ¿Cuál era el sueño y el sentir? Hacerse semejante a los hombres, estando en el vientre. Esto os será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice la Biblia, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pregunta: ¿por qué descendieron los ángeles? ¿Por qué descendieron los ángeles de Dios a la tierra? Respuesta: porque Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, Pablo le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, mostrado, revelado en carne. Y luego dice: justificado en el Espíritu, escuchen, y visto de los ángeles. Los ángeles en la eternidad no veían a Dios, porque a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Qué es lo que los ángeles veían en la eternidad? Un resplandor de gloria, lo que siempre han visto. A ese resplandor los ángeles le llaman rostro, pero Dios es amorfo, o sea, Dios no tiene una forma, no tiene una forma corporizada, no tiene una forma etérea. Dios es simple, o sea, eso quiere decir que no está compuesto de partes, ni divinas, ni espirituales, ni materiales, ni físicas, ni espaciales, en lo absoluto. Entonces Dios en toda su esencia no ha sido visto jamás. Por eso se dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo es el que lo muestra, lo manifiesta cosas de Dios, pero en toda su esencia Dios no ha sido visto. Entonces los ángeles por la eternidad nunca sabían lo que era mirar, escuchen, a una sola persona de la Trinidad. Ellos nunca tuvieron ese privilegio. Miraban el resplandor de gloria, miraban o escuchaban la voz del Omnipotente hablar. Pero aquí, en el ipso facto de la encarnación, los ángeles se les comunica: por primera vez en la historia, una persona de la Trinidad ha tomado forma humana. Desciende una multitud de ángeles. ¿Para qué? Para que, como dijo Pablo, fue visto por los ángeles. Se manifestó en carne y no perdieron la oportunidad. Descendieron para verlo manifestado en carne. Aunque sea verlo encarnado, era el sueño de los ángeles. Bendita sea la gloria de Dios. Déselo fuerte a la gloria de Dios. Aquí tenemos lo que los teólogos llamamos verbum incarnatum. Eso quiere decir verbo sin carne. Llegando a la encarnación se convierte en logos asarcos, o sea, se convierte el verbum incarnatum, el verbo sin carne, se convierte en verbo o en logos hecho carne. Es la persona del Hijo manifestada. Esa carne es en ese cuerpo, ya tiene la forma de hombre y de siervo. El misterio revelado aquí está. Por primera vez el Hijo entra en la encarnación. Y qué hermoso, dice Juan: el verbo se hizo carne. Era incarnatum, no tenía carne, luego se vistió de piel. Por eso el escritor de Hebreos dice: participó de carne, de sangre, participó de lo mismo, tuvo una naturaleza semejante a la nuestra. Y tomó ese cuerpo, la persona del Hijo, y vivió en ese cuerpo por aproximadamente 33 años.
No es una teofanía esta. Esto se distingue de las teofanías o las manifestaciones del Antiguo Testamento. Manifestaciones visibles temporales. La encarnación no es una mera teofanía. La encarnación es algo más que una teofanía. Porque jamás las teofanías salvaron a alguien. Pero la encarnación salvó al mundo entero y a todo el que cree en él. Entonces, ¿por qué no darle la gloria y la honra a aquel que lo dejó todo por nosotros? No es cierto que tu esposo deja todo por ti. No es cierto que tu esposa deja todo por ti. No es cierto. El único que lo dejó todo está coronado en gloria. Él lo dejó todo por nosotros. ¿Por qué no adorarlo si grandes astrónomos de los primeros siglos fueron a adorarlo? Dice que los magos, erróneamente traducido así, los magos fueron a adorarlo, pero eran sabios, los astrónomos, que no eran 3. Eran 300 probablemente, pero no 3. Hicieron una caravana tremenda. Pues eran una multitud de astrónomos, de sabios, de lectores de los cielos, lectores de las estrellas. Se dieron cuenta de la señal y dijeron: el rey que espera el mundo ha llegado. Se levantaron, escuchen esto, en ese momento ellos están pensando ir a visitar y adorar a aquel corderito, aquel hijo del Padre. Están pensando en irlo a adorar y exaltar. Y en lo que ellos están pensando, el viaje será largo. Tuvieron que atravesar el desierto en caravanas. Pasaron días, pasaron noches. El niño estaba en el pesebre. Pasó el tiempo. Y cuando los astrónomos llegaron, no llegaron al pesebre. Que no le digan y no le cuenten que los 3 magos llegan ahí al pesebre. No. Mateo 2:9 dice así: ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y escuchen, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Quítese esa figura de que llegaron los magos al pesebre. No. Rodearon la casa porque el niño ya estaba en casa. El viaje fue tan largo, desde donde ellos venían, siguieron la estrella y la señal. Fue tan largo que cuando llegaron, el niño ya andaba quizá ahí caminando.